Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Soy la doctora Paulina Castro, directora de Fundación Vive Sin Cáncer, y el día de hoy les damos la bienvenida para hablar de un tema que justamente decíamos, abril es ahora el mes azul, donde le damos valor e importancia a conocer más sobre el autismo. Y para esto, si tú quieres saber en experiencia profesional, certera y sobre todo en un lenguaje muy amigable, te invito a que te quedes hasta el final de este podcast y lo compartas, porque el día de hoy tenemos nuevamente a Victoria Palacios. Bienvenida, Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, Pau, muy contenta, la verdad, de que nuevamente me hayas hecho la invitación, estar aquí contigo y sobre todo con este tema, que la verdad a mí me encanta, el poder hablar de ello, poder trabajar inclusive con estas personitas con autismo, con el color azul, y que pues yo encantada, la verdad. Muchas gracias, Vicky. Sí, creo que sí me encanta invitarte para estos temas, pues es precisamente porque son temas que te son muy familiares, y creo que para hablar de algo como lo es esta enfermedad, sí necesitamos los aspectos técnicos, pero también necesitamos mucho la parte de entender cómo, bueno, para empezar, qué es, y después cómo vamos a ir conviviendo con esto. Y entonces de aquí surge nuestra primera pregunta: ¿qué es el autismo? Ok, muy bien, Pau. Pues bueno, quizá ahí lo primero que te voy a quizá corregir un poquito. Ahorita dijiste enfermedad, ¿no? Ok. Y Bueno, sí. ajá, Es ¿no? ajá. Exacto. Primero, autismo es una condición de vida, sin duda alguna. Uh-huh. ¿Y por qué no enfermedad? Porque una enfermedad es algo que podemos curar, que hay un tratamiento médico, hay un tratamiento físico, y que entonces hablamos de que en algún momento desaparecerá. Y acá en el autismo pues hablamos de que es una condición de vida, es un trastorno, ¿sí? Pertenece a los trastornos generalizados del desarrollo, y que entonces el autismo pues se habla de que es un espectro, ¿no? ¿Por qué espectro? Porque ningún caso es igual a otro, ningún paciente, ningún niño, adulto tiene características iguales a ninguno, y que entonces de ahí viene la palabra espectro, que tiene que ver con toda esta parte de la dificultad de interacciones sociales. Entonces, autismo, pues yo lo defino así, como una condición de vida que dificulta las interacciones sociales con el mundo, y a veces pues también estas interacciones con ellos mismos. Muchas gracias por la corrección. Creo que a veces gana esa costumbre de hablar de enfermedades, y sin embargo, aunque no es una enfermedad, sí tiene como un rasgos, o cómo lo puedo decir, sí hay cosas que haces con una enfermedad, ¿no? Como es ir a una evaluación, llevar un seguimiento y muchas veces incluso un tratamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, tal vez es por eso se asocia tanto, o caemos como en este juego de decir enfermedad o tiene esta enfermedad, ¿no? Pero como dices, sí es importante aclararlo, porque eso también nos ayuda a quitar este estigma, ¿no? Exactamente, y yo creo que algo importante quizá de aclarar, Pau, que no es una enfermedad, es sobre todo porque cuando llega un diagnóstico, como tú decías, aunque sí hay que acudir con un profesionista, obtener una evaluación o un diagnóstico, cuando las familias creen que es una enfermedad, van buscando muchas veces como una solución, creyendo que entonces esto se puede quitar, y que de ahí a veces pues vienen muchos tratamientos, la verdad, fraudulentos, que hablan de ciertos medicamentos, ahora con todo esto que anda muy de moda, los aceites, las esencias, que hablan de curarlos, ¿no? Y que la verdad pues es totalmente falso, es mentira. Entonces, por ahí, por eso te digo, como tú dices, claro, caemos como en automático pensar enfermedad. Uh-huh. Sin embargo, pues sí es importante saber que no hay una cura, o sea, es una condición de vida. Claro. Oye, Vicky, y por ejemplo, ¿qué tan común es este trastorno? Bien, ahorita no me acuerdo del dato específico, Pau, pero es muchísimo más común en la actualidad. ¿Por qué? Porque ya se cuenta con mayor número de elementos o herramientas para identificar claramente cuando alguien
tiene autismo. Y en años anteriores o años atrás, la verdad, muchos pacientes, muchas personas pasaban desapercibidos, a veces como un poquito como raros, extraños en su forma de ser, pero nunca se hizo con la intención de decir, bueno, algo pasa y entonces vamos buscando, porque muchas veces únicamente hay algunas limitaciones y que entonces esto les permitió hacer una vida dentro de lo que cabe o lo que normalmente diríamos natural o normal, y que entonces no eran diagnosticados. También creo mucho yo que ha influido pues todo esto, como cualquier otra enfermedad, mucho de los estigmas, los miedos de acudir a una evaluación en concreto y decir hay un diagnóstico. Entonces sí, en los últimos años ha sido muchísimo más frecuente. Creo que los papás están mucho más alerta, más atentos, quizá tienen más recursos también para identificar cuando algo puede no estar yendo tan bien en el desarrollo de su niño, y es cuando empiezan a buscar respuestas o soluciones. Ok, entonces digamos que tal vez no sea que ahora sea más común, sino que se estén diagnosticando más casos, ¿no? Que creo que eso es un poquito lo que está pasando. Sí, y también hay algunos estudios que hablan que cuando empieza toda esta era de la tecnología, los dispositivos, ahorita hay una tendencia muy grande a creer y considerar que ha sido un factor determinante para el desarrollo, o más bien el bajo desarrollo de habilidades, y que por eso se conlleva, ¿no? Sin embargo, no está totalmente... Es una teoría nada más. Una teoría, yo sí había escuchado esa teoría, que, bueno, finalmente los niños no conviven. Bueno, y después de esta pandemia no quiero saber qué más va a suceder, porque no conviven como antes, ni se estimulan como antes, ¿no? Evidentemente hay otro tipo de habilidades que se están desarrollando, pero no son las que estaba como nuestro cuerpo ya con el preset de funcionar, ¿no? Así es. Y que sí, los dispositivos o los medios electrónicos yo creo que nos dan sí muchas habilidades, como dices. Lamentablemente, donde creo yo muchas veces que a veces se pierde un poquito, cuando son juegos donde no hay nada de interacción, donde los niños únicamente están como espectadores y que no tienen una trascendencia, ¿no? Por ejemplo, los videojuegos donde los niños se conectan y están platicando con los compañeros y están atentos. Sí, no es lo mismo que estar al tú con tú, de frente a frente platicando, pero están muy atentos a lo que están haciendo, diciendo. En cambio, cuando están ante un video nada más, que solamente pues ellos son espectadores y no participan y no les piden repetir algo, es entonces en donde pues puede venir un poquito el aislarlos, el que entonces ellos no tienen mucho la necesidad a veces de buscar algún objeto, de buscar ayuda, porque pues los dispositivos la verdad nos dan todo, y aunque los amo y soy fan de la tecnología, pero la realidad es que sí creo yo que nos entorpecen a veces un poco. El otro día platicando con una mamá precisamente de una pacientita mía con autismo, es una chica que tiene 18 años y estamos trabajando toda esta parte de la socialización, de que se vuelva más independiente. Y algo importante para su mamá, me decía, quiero que aprenda a conocer los nombres de las calles, sus direcciones, y se sabe pocas, y ella seguía como por ubicación, de está cerca de esto, aquello. Y hablábamos de esto, y dice, es que la verdad ahora, dice, nadie nos grabamos un número de teléfono, nada. Ya sé. Dice, y antes eran por necesidad, la verdad, dice, ya ahora te preguntan un número y dices, híjole, no me lo sé, ¿cómo le hago? Y si no tienes tu teléfono a la mano... Sí, por eso se te va el cel y se te va la vida, ¿no? Porque exactamente. Pues ahí están todos tus contactos. Así es, entonces pues te das cuenta que realmente sí hay como algunas limitaciones que creo que uno mismo ha dejado, ¿no? O sea, le ha otorgado mucho poder o valor. Claro, y en este tipo de situaciones, pues creo que es importante identificarlo. Ahorita un poquito más adelante vamos a hablar sobre esas cosas que identifiquemos que ya de entrada no ayudan, ¿no? O sea, no es como que eso sea lo más grave del universo, pero no ayudan, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ¿qué personas pueden padecer autismo? O sea, ¿quién puede padecer autismo?
quien sea. La verdad es que no es un trastorno que sea selectivo con cierta, por ejemplo, tonos de piel o ciertas regiones, áreas. La verdad es que cualquier persona está expuesta a tener autismo. Ahí a lo mejor aclaro que no es como que estás en tus 16 años y de repente pum, te da autismo, eso no es posible. Sin embargo, el mencionar también importante los antecedentes familiares. No está comprobado que sea desde la parte genética, sin embargo sí, hay la gran mayoría, me atrevo a decir, quienes tienen a un familiar o a un hijo con autismo, hay otros familiares que ya han presentado alguna dificultad en su desarrollo, ya sea del lenguaje, que haya autismo, alguna dificultad en el aprendizaje. Entonces sí hay algunas personas cercanas que puedan hacerlo. No está tampoco comprobado, pero familias o papás que tienen a sus hijos a una edad adulta, ha habido casos donde se repite como la historia. Sin embargo, como te repito, no es como único o exclusivo de un cierto grupo al que, digamos, es totalmente propenso a que tenga autismo. Ok, bueno, Vicky, ya la invitamos, fue de nuestras primeras invitadas en este podcast hace casi un año ya, donde justamente hablamos de manera muy general de los trastornos del neurodesarrollo. Para quienes no han escuchado ese podcast, lo escuchen. Está súper interesante, de hecho está dividido en dos porque pues es un tema amplio y puedan conocer un poquito más de estos términos cuando hablamos de trastornos del desarrollo o del aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí más o menos los explicamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, una pregunta muy frecuente es ¿qué tan...? O sea, creo que la mayoría de los papás, independientemente de ya que llegamos a un diagnóstico, ¿no? A un diagnóstico se entiende que puede ser desde qué etapa. O sea, tienes un hijo y a partir de qué etapa abro bien los ojos para ver o evaluar. Creo que ahorita que mencionabas justo del podcast anterior de los trastornos del neurodesarrollo, algo que si mal no recuerdo hice hincapié en que desde bebecitos, ¿no? Desde siempre, las visitas al pediatra nos decías, sí, ¿no? O sea, siempre hay que estar atentos, alertas, y que sí, obviamente cada niño lleva un desarrollo diferente por genética, por estimulación y demás. Sin embargo, algo bien importante es que los bebecitos normalmente empiezan a dirigir sus miradas cuando escuchan tu voz, cuando escuchan algo familiar, les gusta, tienden a voltear, te sonríen, son gestos comunicativos de un bebé. Cuando tiene una necesidad, busca cómo pedir ayuda. Cuando son pequeñitos, pues sus llantos, a veces esos famosos y terribles, a veces berrinches, no es más que estar pidiendo a gritos ayuda o auxilio de algo. Entonces, son quizá a lo mejor como 3 detallitos importantes que siempre hay que estar atentos, al que él pueda reaccionar a las miradas, las sonrisas, que busque sí interactuar contigo, que tenga un disfrute. Y algo que a veces pocos papás piensan que puede ser importante es esta parte de su nombre, ¿no? A veces dicen, bueno, es que nunca le llamamos así o le llamamos de otra forma. Finalmente, los bebés, me atrevo a decir que al año, cuando tú les llamas por su nombre, ellos identifican que son ellos, ¿no? Empiezan a decir, sí. Y que entonces ahí viene una de las partes importantes que muchas familias han estado observándolo y que además luego cae en un diagnóstico que a veces ellos no buscan. El pensar que su niño es sordo, porque como no le atiende o a veces hay ruidos extremadamente fuertes y dicen, pues la verdad ni le causó problema ni se sorprendió y pasa como si estuviese sordo. Entonces sí hay que estar atentos a ciertas situaciones y te digo, yo diría que desde que prácticamente nace tu niño, el estar muy atento a cómo va en torno a cada una de las habilidades que tendría que ir logrando de acuerdo a su edad de desarrollo. Ok, entonces bueno, si tú tienes un bebé, bien atento a sus consultas, a estas tablas que también ya habíamos hablado, ¿no? Que vas
supervisando de su desarrollo. Y en el caso de que veas que no hay respuesta a la interacción social, que la primera es con los papás, al nombre, al estímulo, a la sonrisa, al ver a los ojos, ya podemos empezar a indagar un poquito de si está pasando algo más, ¿no? Creo que en hospitales donde, creo que no me acuerdo si esta parte la mencionamos, donde ya hacen como tamizajes muy simples, ¿no? Metabólicos, y uno de ellos que hacen es el auditivo, en algunos ya incluso hasta el visual al nacer. Creo que quienes tienen los recursos para que su bebé sea sometido a estas pruebas que son nada invasivas, bueno, la verdad vale la pena, creo yo. Es un tamizaje, ¿no? La gran mayoría van a salir bien, pero creo que sí ayuda mucho a saber de una edad temprana cuando ya empiezas a prender los foquitos de alerta, ¿no? Y darle justamente el seguimiento a este tipo de trastornos. Una vez que ya tengo el diagnóstico, ¿qué sigue? O sea, yo sé que lo acabas de decir, todos los pacientes son distintos. Todos los pacientes presentan o no presentan, es un espectro justamente. Platícame si quieres primero de ese espectro. Híjole, bueno, a lo mejor quizá para también dejar un poquito más tranquilos, así hay papás que nos están escuchando, que nos van a escuchar, con respecto a lo que hablábamos un poquito antes de los signos de alerta o demás. Sí es importante estar atentos, pero también el que ellos sepan que, por ejemplo, a un bebecito de 1 año es difícil darle un diagnóstico. ¿Por qué? Porque aún hay algunas conductas que son propias del desarrollo, por ejemplo, movimientos repetitivos o lo que normalmente a veces los niños hacen, pequeños aleteitos o con sus deditos abren y cierran las manos. Entonces, a veces es muy natural y es propio aún del desarrollo de un niño. Entonces, que estén como tranquilos y que no de repente digan, híjole, es que pues no sonríe y demás, pues inmediatamente ya pienso que es autismo. No, sí hay que buscarle estimulación. Y al menos en mi caso no me gusta hacer diagnósticos de niños tan pequeños. Sí hay casos que son muy evidentes cuando ya hay signos de alerta claros, pero yo siempre me voy por un periodo a veces de estimulación, de trabajo, y después ahora sí donde ya venga un diagnóstico certero. Okay. La estimulación siempre se va a recomendar de todos modos para todos, y el pediatra de todos modos va a estar con los ojos encima, no solo para eso, sino para todo, ¿no? Exactamente. Entonces, hago como mucho hincapié en lo que tú dijiste ahorita del pediatra, ¿no? A veces creemos que se acude al pediatra nada más cuando el niño o tu bebé está enfermo o algo le pasa, y no, la verdad es que sí hay que tener un poquito quizá como esa cultura de asistencia a evaluaciones de su desarrollo, cómo va, y que se invierta un poquito. A veces van y dicen, ay, pues me dijo que está súper bien, y pues fuimos y ya, y como que lo sienten como perdido, y a veces yo les digo, no, qué padre, o sea, invertiste para que te digan que tu bebé va en perfectas condiciones y que lo estás haciendo fantástico. Y cuando haya algún detallito yo les digo, pues con mayor razón, fantástico, porque ya sabes, entonces, y ahora hay que empezar a buscar. Me decías de esta parte del espectro, de dónde abarca. Híjole, la verdad es que hay de todo, desde quienes tienen autoagresiones, quienes agreden a otras personas, quienes pueden desarrollar su lenguaje, quienes no hablan. Va muy acompañado de esta parte de qué tan repetitivo es su lenguaje. Hay quienes aman y adoran ciertas cosas, por ejemplo, quienes tienen fijación con las partes de un coche, se lo aprenden rapidísimo. Quienes tienen con las ranuritas de las calles que no las pueden pisar, o al contrario, sí tienen que pisarlas, con los ruidos fuertes, con los ruidos al contrario, que puede ir desde molestarles bastante hasta que a alguien le pase totalmente el ferrocarril a un lado y no le moleste, no le incomode, no genere alguna conducta distinta. No sé, híjole, es que te hablaría quizá de cada uno, lo que sé. Y por ejemplo hay quienes se quedan como encantados con una etapa de su vida y hablan siempre de eso.
a veces esta parte de las nociones del tiempo les cuesta mucho trabajo identificarlo, entonces lo que para ellos pasó hace 3 años pudo haber sido como en su memoria como ayer, y te lo dicen una y otra vez. Las entonaciones, si están fascinados con la historia, te van a hablar como un historiador. Si están fascinados con la música, te van a saber muchas cosas de música, o es como su ancla para que los vayas jalando a más detalles. Pero pues realmente este espectro, ¿por qué es así? Quizá ahorita antes de iniciar el podcast, Pau, platicábamos un poquito del síndrome de Down, ¿no? Y decíamos, bueno, hay características muy específicas que inclusive son visibles, y que comparas pacientitos y ves sus historias clínicas y dices, son prácticamente iguales, ¿no? A diferencia del autismo, cuando quieres platicar con alguien que tiene autismo y otra familia también, entonces te dicen, no, pues es que mi niño, la verdad, yo no le noté nada hasta prácticamente los 5 años. Hay quienes te dicen, no, ¿sabes qué? Mi niño desde los 2, yo ya veía que él caminaba siempre en puntitas, que siempre aleteaba, que la comida era como muy especial para los alimentos, no siempre le gustaba lo mismo. Y habrá quien te diga, ¿sabes qué? El mío le encanta lo crujiente, y habrá quien te diga, no, el mío ni lo solo tolera. Come un grupo de alimentos, ¿no? Sí, y que entonces es ahí cuando dicen, híjole, acercarte a alguien y decir, oye, creo que mi niño tiene autismo, ¿qué hace el tuyo? Para saber, ahí es cuando dicen, oh, híjole, pues a lo mejor están todo lo contrario, pero cuando un poquito se van como empapando, ubicando, siempre hay como rasgos muy específicos que aunque disten uno de otro de la realidad, de que a uno le gusta lo crujiente, a uno lo blando, entonces hablamos de una misma característica, que hay una necesidad por una restricción en alimentos, y entonces hablamos que son conductas restringidas y decimos, ok, entonces sí las hay, aunque es bien diferente al otro, pero las tiene, y además que no es visible, ¿no? Muchas veces pasa desapercibido, a veces mientras no diga nada y esté tranquilo, tú dices, pues... Sí, porque, podrá existir el chico que sea como, ¿cómo se llama? De altas capacidades. Ajá, de alto rendimiento. Ajá, de alto rendimiento, y que tú lo veas como un niño súper tranquilo y cooperador, ¿no? A lo mejor hay niños que entran en ese perfil de, mira qué niño tan bonito, porque pues está como calladito, quietecito, y pues si no le toca sus cositas que son intocables, él está feliz, ¿no? Y entonces ahí es donde se empieza como a complicar. Creo que esta etapa, esto que dijiste de decir no pongas a comparar a tus hijos pese a que sea la misma esfera, llamémoslo así, eso debería, yo sugeriría que los papás no lo hagan, porque empiezan a veces como a recriminarse inconscientemente porque yo no lo hice antes, o porque yo no vi esto, o porque yo no lo llevé a tal, ¿no? O sea, porque yo no le di estimulación temprana, porque yo no lo llevé al pediatra primero. O sea, finalmente sí son cosas que ayudaría que hubieran sucedido, pero tampoco son determinantes del todo, ¿no? O sea, sí de alguna manera el empeño que tú pongas en las atenciones después de un diagnóstico sí van a ayudar, pero creo que lo último que funciona es la culpa, ¿no? Entonces, no sé si te pasa muy seguido, yo sí lo he visto con amistades que convivo con este tipo de trastorno, que de repente sí entraba así de chin, es que nosotros hubiéramos ido a tal centro, o nosotros debimos habernos dado cuenta desde tal edad, o entonces ya de repente así como que se reajustan y no, o sea, nos dimos cuenta tal punto, hasta ahí y vamos a darle, ¿no? Entonces, no sé qué tanto te suceda eso. Sucede, la verdad, bastante. Creo que la realidad es tal cual como lo dices en cuanto ya acuden a una cita, y me atrevo a decir, Pau, que yo creo que la mayoría de las personas que han llegado a mí por una evaluación es porque ya el pediatra, porque un amigo, porque alguien más ya les hizo un comentario, y llegan ya a veces con mucha información. Inmediatamente hay ese sentimiento de culpa, de decir, híjole, es que
ahorita haciendo memoria, pues sí es cierto, hace un año pasó esto, hizo esto, y sí es cuando empiezan con toda esa sensación de decir, ok, hice, ¿no? Más a veces de repente las mamás como mujer creen que mucho influyeron ellas o dicen, híjole, es que a lo mejor si yo le hubiese pedido distinto, lo hubiese estimulado, o es que me decían llévalo a la guardería y yo no lo llevé, yo decidí que no, y ese sentimiento de culpa es como de repente de mamá decir qué me faltó, qué no le di, y a veces papá viene el sentimiento o la sensación. Normalmente, aún en los modelos de familia, papá es quien sale a veces a trabajar y que dicen, híjole, es que pues me perdí quizá mientras yo me fui a trabajar todo este tiempo, yo no estaba atento, yo llegaba cansado y decía, ay no, qué bueno que no quiere jugar, o que estaba con super energía y decía, no, pues sí, él estuvo en casa todo el día y demás, y entonces sí, sin duda alguna hay como mucho esa sensación de culpa, y sobre todo otro de los sentimientos bien comunes es, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿hacia dónde voy? Estoy a tiempo, estoy tardío en enterarme, y la verdad es que te digo, gracias a todo nuestro avance desde tecnología hasta culturalmente, muchos papás ya empiezan a acercarse a una edad más temprana de sus niños. Antes un diagnóstico a veces se acercaban cuando tenían los 6 años, 5, y que entonces los primeros añitos, igual que con cualquier niño, son indispensables en estimulación. Entonces, cuando ya llegaban a esa edad, a los 6 años, 5, de repente, pues sí, no te digo que era imposible, pero sí era un poquito más de trabajo diferente. Pero ahorita, te digo, la mayoría ya empiezan rápidamente a identificar, los pediatras están como más alertas y les dicen, hacen mucha insistencia, acércate, busca, ¿sabes qué? Yo creo que sí, y entonces los papás se están movilizando más. Dentro aún, sin duda alguna, mucho de sus miedos. Yo creo que escuchar un diagnóstico nunca es sencillo, sea cual sea. No, de ninguno, yo creo. No, entonces, y más cuando sabes que, primero, más bien no sabes ni qué es, ni cómo va a ser, qué retos va a tener, y además si dices, ¿y cómo lo voy a tratar? O sea, lo van a hacer menos, le van a decir cosas, o sea, yo voy a poder, y además, ¿con quién voy? ¿A dónde voy? Es una lluvia de preguntas y creo que todo este tema de concientizar ayuda a que al menos... Yo quiero pensar que toda esta labor que se siembra cuando estás tratando de hacer concientización, si a mí me dicen que al menos un 10% en un año no le va a caer el balde de agua fría, me voy a sentir muy bien. Que le va a caer así como media templadita, porque ya medio escuchó alguna vez de qué trataba y de qué puede hacer y de qué puede alcanzar, y entonces ese miedo ya no es tan aterrador, ¿no? Porque como bien decías, creo que los papás entra el miedo, la culpa horrible, y tratando de limar un poquito también esas culpas, digámoslo así, ¿qué más se puede hacer? Ya te dieron el diagnóstico, ya dijimos, detectas estas pequeñas señales, ya lo llevan a una valoración, que la valoración debe ser con un neuropsicólogo, puede ser también un psicólogo y un neuropediatra. Ok, y se determina el diagnóstico, como dices, dependiendo el caso, si ya le dieron una oportunidad de un poco de estimulación y volver a valorar, etcétera, dependiendo los casos. Posteriormente a esto, como papá, ¿qué puedo esperar? Porque gran parte del desgaste emocional de los padres, cuidadores de estos pequeños, es la interacción social. Entonces, como papá, ¿qué voy a esperar? Yo creo que esa pregunta siempre es como, ¿qué sí voy a esperar? ¿Qué no voy a esperar? ¿Qué sí esperar? Saber que con el trabajo de las terapias, con el ir modificando, apoyando en esa regulación de muchas conductas, puedes esperar cambios en todos los sentidos. Sin embargo, también siempre hay que saber una realidad, reconocer hasta dónde puede llegar tu hijo, ¿no? Porque sin duda alguna hay quienes tienen una ilusión gigantesca, y me parece en lo particular
muy padre, creo que es un gran impulso para ellos, pero también choca cuando llega la realidad y entonces muchas veces ya no va a haber una trascendencia más, o sea, va a lograr ciertas cosas, pero dices quizá el siguiente escaloncito ya no puede acceder, pero que sí puedes esperar que al escaloncito que llegue, entonces va a dar lo mejor y tienes que dar entonces junto con él. ¿Qué no esperar? Híjole, algo de repente que haya mágico, que lo desaparezca. Decíamos ahorita, leen mucho de repente ante la duda, incertidumbre de si es o no es, o inclusive ya teniendo un diagnóstico, muchos empiezan a buscar, o sea, más información, cómo entender qué sí hacen, qué no hacen, y que dentro de esto se encuentran los productos milagrosos, las terapias milagrosas, que no esperar que desaparezca, que no esperar que sea normal. Y normal, ¿por qué lo digo? Porque nadie somos normales, creo yo. Entonces, a veces decimos, es que quiero que sea normal, que haga una vida normal. Sin embargo, pues no esperes que lo haga normal, porque lo que es normal para ti, sin duda alguna no lo va a hacer para nadie más y mucho menos para él. Entonces, ¿qué sí esperar? Yo creo que es mucha confianza, o sea, confiar en que mientras haya un acompañamiento oportuno, mientras haya un seguimiento y compromiso, sin duda alguna, sí, el camino puede ser cansado, puede ser complicado, complejo, pero va a haber cambios. Lo más importante, creo yo, es siempre la constancia de hacerlo día con día. Y sí, ¿por qué no? De un poquito naturalizar, me atrevo a decir, ciertas cosas, que seas como muy honesto, que si tienes, no sé, varios hijos y uno de ellos tiene autismo y el resto no, que lo mismo que les pides a los demás se lo vas a pedir a él, y que lo mismo que le vas a dejar pasar a tu hijo con autismo, estás dispuesto a dejárselo pasar a los otros, ¿no? Obviamente siempre hay que ser como muy claros y objetivos, pero quizá con esto me refiero a la parte de las reglas, ¿no? A mi hijo con autismo no le dejo que vea televisión después de las 8 de la noche, hay que evaluar el por qué lo haces y entonces pues que también sea una regla que se aplica para los demás. Otro hijo es más grande, tiene 16 años y apagarle la tele a las 8, pues bueno, pero también tendrá una regla de la tele, ¿no? Hasta qué hora, un permiso y una dinámica, y que esto mismo vaya haciendo. Que sí esperar, que sí puedes hacer una vida con un diagnóstico, con una condición de vida. Y, por ejemplo, es que ahorita que dijiste sobre las reglas y esto, esa duda creo que entra muchas veces en decir, ok, yo pongo mis reglas y agarro parejo, ¿no? Y lo vivo con a otras familias que pasa así y va parejito para todas las reglas y todo, pero creo que en el fondo hay un signo de interrogación así gigante arriba de la cabeza de si estoy pidiendo algo que va a suceder o no. O sea, si estoy pidiendo algo porque estoy agarrando parejo o estoy pidiendo algo porque realmente estoy esperando que el resultado sea igual en todos. Yo sé que todos los hijos son distintos, de por sí no van a ser igual en todos, pero creo que una parte difícil de este tipo de trastornos es el asumir lo que tal vez en el fondo siempre estás esperando que sea distinto. Creo que cuando tienes, decíamos, no debes comparar los hijos, alguna vez dijiste, bueno, sí, poquito para ver cómo va el neurodesarrollo, pero pese a que todos los hijos van a ser distintos, creo que en estos casos siempre estás como tratando de medir en qué momento, pues creo que sí hay momentos en los que se pueden rendir, ¿no? Sí me ha tocado ver momentos en que dicen, no veo como, son pequeños pasos, como dices tú, que a veces se va la energía en querer que sean agigantados, y cuando pasan esos momentos, ¿qué sugerirías tú, Vicky? Quizá yo me anticiparía, Pau, a no dejar que esos momentos pasen. Mira, yo creo que algo que pocas familias lo realizan o que se les hace la invitación es a llevar un proceso a veces sí terapéutico, un proceso de psicología. Finalmente, como lo hablábamos... ¿Para la familia o para el...? Para la familia, porque ¿en qué sentido? Como papás, recibes un balde de agua helada
porque tu esperanza, tu idea de lo que iba a ser tu hijo, lo que habías planeado, de repente es como si lo demolieran y te lo aventaran hecho así polvo y te dicen pues hazlo otra vez, y además muchas veces ni te dicen pues toma un pico y una pala y empiézale, ¿no? Entonces este acompañamiento emocional es para los papás porque ellos necesitan también ser muy honestos en que si desde el inicio van con toda la energía, fantástico, pero donde también tengan los pies en la tierra, donde sepan que sí va a haber adversidades, sí va a haber dificultades, y también para aquellos papás donde sí, me atrevo a decir que a muchos les cuesta trabajo aceptar un diagnóstico, que a veces ya que viene el diagnóstico se esperan aún para buscar algunas terapias, tienen miedo, o dicen no, o sea, tratan de ir encontrando o queriendo encontrar una respuesta distinta, un diagnóstico diferente, y que en todo ese tiempo que se llevan en buscar otras respuestas, la verdad es que se hacen mucho daño, porque escuchan... Es la parte de la negación, ¿no? Sí, escuchan muchos otros diagnósticos, a veces unos muy suaves quizá, donde te prometen que no es nada de eso, que va a lograr 1000 cosas, pero hay otros también muy crueles, muy difíciles, y que entonces eso es desgastante para los papás. Cuando los papás llegan a un proceso ya de terapia con los niños y están comprometidos, pero ya vienen con un desgaste emocional grandísimo, esto se vuelve el doblemente difícil y complicado. Entonces yo sí sugeriría que aquellos papás que reciben un diagnóstico desde el inicio pues sean como muy honestos en decir cómo estamos, o sea, como papá y mamá, está bien, nos vamos a mover a llevar a terapias, a buscar y demás, pero ¿y dónde quedan como papás? O sea, son ustedes el motor más grande para su pequeño, lo que va a hacer que él se mueva, ¿no? Entonces, si desde el inicio dicen, no, nos sentimos fuertes, vamos, así como decías tú, a veces en el camino las fuerzas se van agotando, te desesperas, pierdes a veces el control, que también sepas identificar, ocupo ayuda, y entonces a veces también, ¿por qué no? Yo lo he dicho, tómate un descanso, ¿sabes qué? Dale un descanso también a tu hijo, a tu hija de terapias, y entonces disfruta un tiempo, porque hay familias que sí saturan de muchas actividades que a lo mejor sí les han funcionado, pero también es muy cansado y desgastante. Entonces a veces yo sí les digo, ¿sabes qué? Son vacaciones de diciembre, ay, no vengas, o sea, disfruta con tu familia. Oye, es que nos vamos a ir a la playa, pero no sé, porque va a ser una semana que no vamos a ir a terapias, y ¿quién dijo que ir a la playa no es terapéutico? O sea, con la familia. Sí, o sea, lo vas a llevar en el coche o en el avión, la arena, las texturas, la gente, los ruidos. Le digo, ¿qué más terapia quieres? Entonces, sí, yo sugeriría esa parte, identificar cuando sí necesitas ayuda, dejarte ayudar, apoyar por un profesional, o tomarte también descansos, decir, ok, puedo ser un poco flexible en qué cosas y en cuáles otras tengo que seguir siendo firme, pero estoy más tranquilo, me puedo relajar. Y no me hace malo el relajarme, que creo que ese es una otro constante. Sentimiento de culpa. Sí, una vez más con otro nombre, pero sí decir, no me hace mal el relajarme y decir, dejen tomo aire. Y en general, bueno, en Fundación yo lo veo, la red de apoyo que tenemos con otra entidad. Creo que crear una red de apoyo antes de que llegues a ese agotamiento, sí lo consideraría yo importante, ¿no? Porque ya está ahí para cuando suceda, que muy probablemente va a suceder. Estamos hablando de una condición especial que, como ya lo dijo Vicky, no va a cambiar, puede mejorar, pero va a estar presente, y va a estar presente en distintas etapas de su vida, que de por sí unas no son sencillas, entonces esto puede hacerlos un poco complicadas. Y pues cuando suceda, qué mejor que ya tengas una red de apoyo que te permita, y esta red de apoyo se puede llamar tu psicólogo, tu terapeuta, los de estimulación, grupos de mamás, ¿verdad? Que están en la misma sintonía,
escuelas especiales para quienes tienen la bendición de estar en ciudades donde hay escuelas para este tipo de situaciones, y todo eso son grupos de apoyo. Entonces, creo que para mí sí sería importante decirles que en cuanto, o sea, es como comprar el flotis antes de aventarte a la alberca sabiendo que no sabes nadar, ¿no? Porque están ahí. O sea, a lo mejor ni te avientes a la alberca, a lo mejor sí flotaste, a lo mejor no te sueltes de la orilla, no lo sé. Pero ahí está. Entonces, en el momento en que lo requieras, te vas a apoyar. Creo yo que sí es importante tenerlo en la cabeza, que es una carrera larga. Esto de ser papás además es una carrera larga. Sí, exactamente. Yo no sé por qué me metí a estudiar esto. No es cierto. No, pero ser papás es una carrera larga, es de rendimiento, es de mucho compromiso. Y sí, cuando tenemos peculiaridades con los hijos, sí se vuelve, o sea, da hasta culpa, miedito, penita decirlo, pero sí se vuelve más pesado, ¿no? Compartirlo, como dices tú, vamos a ver cómo está la situación familiar, creo que puede hacer que las cosas fluyan un poco mejor desde adentro, desde el núcleo familiar, irse integrando a las terapias, a las citas, a todo lo que se tenga que hacer, que como lo dijiste, entre más perseverancia y constancia exista, pues los resultados pueden ser, vamos a decirlo, mejores. Mejores porque creo yo que es muy sano como papás tener siempre en la cabeza la expectativa real del caso de tu hijo, que creo que esa te la dan justamente profesionales como tú, ¿no? Esa pregunta siempre creo que es muy repetitiva, ¿no? De mi hijo va a poder trabajar, va a poder ir a la escuela, o sea, esas preguntas que vienen normalmente, ¿hasta dónde? Todo depende siempre del diagnóstico inicial, sí en gran parte, pero también de la evolución que tengan. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando hay un diagnóstico de bajo funcionamiento y acompañado de poca estimulación, poco trabajo, poco compromiso, sí va a ser complejo, porque sin duda alguna, tú lo acabas de decir, esta red de apoyo, además del soporte emocional y demás, tiene que haber toda una red de apoyo en el soporte también educativo o evolutivo de tu hijo, y que entonces sí, la realidad es que sí, muchos jóvenes pacientes con autismo sí pueden estudiar una carrera, pueden estudiar maestrías, pueden tener un trabajo formal, pero también hay otro grupo que puede nada más lograr terminar su primaria, hay quienes no pueden lograr terminar una primaria, y que esto va a depender también mucho de un diagnóstico que se acompaña a lo mejor con una comorbilidad, que le acompaña algo más. Puede ser que haya una persona con autismo y que entonces tenga además discapacidad intelectual. Entonces ahí se va a volver pues un doble trabajo, porque hay que empezarle a enseñar algunas cosas. Cuando hay una discapacidad física, por ejemplo, parálisis cerebral con autismo, entonces aquí se vuelve complicado, ¿no? Y dices, no le puedo pedir que a lo mejor acuda hasta la preparatoria, porque va a ser quizá imposible. Sin embargo, lo que sí es posible es que aprendan oficios y sin duda alguna su autonomía personal. Muchas veces sí, cuando vienen acompañados, por ejemplo, de ataques epilépticos, entonces cuando son muy frecuentes, pues sí imposibilitan ciertas actividades, pero sí pueden lograr, por ejemplo, a veces pues vestirse, ir al baño solos, y que todo esto va a depender mucho de cómo lo hagas, o sea, cómo le acompañes a hacerlo. Y sí, no voy a mentir, es pesado, Pau, porque no le vas a poder enseñar a veces en una semana. O sea, se necesita mucho tiempo para que lo haga, para que poco a poquito vayas quitando los apoyos, que lo logre. Sí hay recaídas ¿en qué sentido? Cuando cambian de una etapa a otra en su desarrollo, en su vida, cuando vienen cambios importantes, como todos, sin embargo, creo que nosotros quizá no lo percibimos tan fuerte, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar de la secundaria a la prepa,
Y a lo mejor sí hay una variante, algo ahí diferente, pero nos adaptamos. Y a diferencia de ellos, cada cambio entonces viene a ser como un reajuste, y ahí hay habilidades que a veces ya aprendieron, que ya lo saben, pero imagina, a veces yo les digo a algunos papás, imagina que es como una esferita de estas que tienen como nievecita imaginaria adentro. Le digo, y que ante cada cambio, le digo, es como si tú lo sacudieras y él necesita otra vez como ese estado de calma, de volver a reacomodar, y que lo que se necesitó mover del lugar, ajustar, lo va a hacer. Entonces, sí pueden tener un trabajo, sí pueden formar una familia, tener pareja, manejar, cocinar, pueden hacer muchas cosas, pero sí, sin duda, siempre hay que tener como muy claro hasta dónde puede llegar como su desarrollo, sus habilidades, ser muy honestos, y que a veces también, como en todos los casos, hay quienes sorprenden y te dicen, no, sabes que me dijeron que nunca iba a hacer esto, y pues míralo, ahí va, ¿no? Tiene mucho que ver también, te digo, con toda esa red de apoyo que está detrás de buscar acá lo divertido, quizá lo padre, es esta creatividad para hacer que logren ciertas cosas, que cuando dices, híjole, ¿cómo le enseño que hay que atar los zapatos, ¿no? Y no me funciona el de los conejitos, la madriguera, y le jalas las orejas, no me funciona. Entonces buscas otras alternativas, y la idea es que pueda llegar a eso, o lo más cercano que pueda. Sobre todo, quizá yo hablaría, Pau, de independencia, de que sean totalmente autónomos. De trabajar primero por esa independencia, ¿no? Por esa autonomía. Así es, entonces sí, pueden lograr muchísimas cosas, te digo, pero obviamente todo va a ir dependiendo de un diagnóstico inicial, de qué tan severo sea su autismo. Ok, en el caso, antes de pasar a esta diferencia en los grados de severidad, quería regresar un poquito cuando mencionaste las comorbilidades. ¿Qué comorbilidades existen además de las que ya dijiste? Que puede ser parálisis cerebral, retraso... discapacidad intelectual, síndrome de Down, ataques epilépticos, ceguera, mutismo. La verdad es que déficit de atención, hiperactividad, cualquiera que te puedas imaginar, Pau. La verdad es que no es como exclusivo decir, pues siempre tienen que ir de la mano. También es algo importante, porque muchas veces cuando alguien recibe el diagnóstico de autismo, inmediatamente piensan que va a haber dificultad en el sueño, que va a haber dificultad para esta parte de mucha actividad, y dicen, híjole, es que conocí a alguien con autismo y era imposible que se sentara, o sea, siempre estaba de un lado a otro, brincando, esto, lo otro. Y no es así, o sea, sí es importante que se haga una evaluación completa, que si desde el inicio te dicen, ¿sabes qué? O sea, tu niño tiene un nivel de actividad un poquito más alto de lo esperado, entonces te sugieren una evaluación, pues hazla para que sepas, porque si no, luego vienen pues un montón a veces de tratamientos, sobre todo pues farmacológicos, y que a veces sí son innecesarios. Entonces, las que yo he conocido son principalmente esas, te digo, autismo con ceguera, autismo con parálisis cerebral con autismo, con hiperactividad, déficit de atención, discapacidad intelectual, ataques epilépticos. Sí, y en algunos de esos que mencionas, pues el tratamiento farmacológico sí es indispensable, por ejemplo en la epilepsia. Sí. Tal cual, ¿no? Para que haya menos muerte neuronal y no siga progresando. Y aparte porque no está padre los riesgos, ¿verdad? A veces de golpearse, etcétera. Pero en general, como dices, sí creo que tiene que ser una muy buena evaluación para no dar cosas que no necesite. Y creo que hay cosas que ayudan muchísimo a la perseverancia en una terapia, más allá, en una terapia y en una rutina y dinámica familiar distinta, porque eso es inevitable. O sea, cuando te sientas ante un diagnóstico, tu vida cambia. Tiene que cambiar para empezar.
Y sí cambia, porque en tu mente ya está otro proceso, ¿no? Sí. Pero tu vida tal cual tiene que cambiar y tienes que adaptar muchas situaciones, presupuestos y etcétera. Exactamente. Para enfrentar esto, porque repito, es una carrera a largo plazo, es más allá de un maratón. Entonces, creo que siempre es bueno visualizar con qué herramientas podemos contar, a lo mejor con gratuidad, ¿no? Buscar qué centros de rehabilitación o de neuroestimulación podemos encontrar cerca de casa para que nos favorezca mantener los recursos para su atención, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de cuando tienen que tomar algún medicamento, bueno, pues también muy probablemente no sea para corto plazo, sino incluso pueda irse haciendo, bueno, yo he visto casos, ¿no? Donde ya cambian de medicamento por efectos adversos, secundarios o por hacer tolerancia a las dosis. Entonces sí es como un caminito, pues no tan fácil de digerir a veces, pero creo que siempre ayuda pararse bien en lo que está, cosa con qué contamos y qué tenemos enfrente, ¿no? Y lo que tenemos enfrente se llama así y se presenta así y nos la vamos a llevar mucho mejor si lo hacemos así. Entonces, pararse ante esa realidad que a veces, yo creo que todos cuando tenemos bebés deseamos, bueno, creo que de hecho lo damos por sentado, que todo va a estar bien, ¿no? Damos por sentado porque por eso los tenemos. Todo va a estar bien. Van a ser, para empezar, van a ser. Exactamente. Y van a ser sanito, ¿no? Entonces, eso está como en nuestro mundo perfecto, ideal, en nuestra cabeza. Y de repente eso cambia. Porque, pues, ya aceptarlo distinto, no malo, no anormal, pero distinto, sí te cambia, ¿no? Entonces, creo que eso que decías del acompañamiento en papás es muy importante para terminar de aceptar lo que tienes que aceptar. Y es una delgada línea entre no conformarte también, ¿no? De decir, ay, pues de todos modos, no, bueno, pero pues vamos echándole ganas de todos modos, porque si yo comparo personas que conocí hace 20 años, son muy distintas a las de hoy en día. Pero todo está en la estimulación y los cuidados que reciben. No sé si me tocó conocer que eran de bajo rendimiento, pero yo podría jurar que tiene muchísimo que ver con todo el menú de opciones que hay hoy en día para ofrecerles una mejor atención. Así es, yo creo que, como dices, esta parte sí es importante saber el diagnóstico. ¿Por qué? Porque sabes que como una línea más o menos te muestra cuando hay necesidad de un medicamento, sí, pues hay que seguirlo, ¿no? Y que a lo mejor si tienes dudas, si tienes miedo, pues ¿por qué no consultar una segunda opinión cuando se trata de un medicamento y que tienes esa incertidumbre? Pero ya cuando te lo han dicho varias veces, pues entonces pues hay que empezarlo a ponerse las pilas, sí. Exactamente, entonces sí es importante para evitar riesgos, para evitar que la situación se vaya pues volviendo más complicado, que después haya otra cosa que atender y como dice, sí, pues es todo un camino y como papás tal cual tienes la ilusión de que tu hijo que viene en camino, pues ya imaginaste toda una vida cuando a veces aún no lo tienes en tus brazos. Y sí, sin duda alguna, pues es un golpe tremendo, como decíamos, cualquier diagnóstico, o sea, cualquier diagnóstico, sí, llegue a la edad que llegue, es todo un cambio inmediato. Y como dices, a veces es involuntario, por más que tú te quieras resistir a cambiar algo, tu mente, o sea, ya hay una realidad distinta que está latente y te está diciendo a gritos que hay algo distinto. Entonces, en esa parte, pues sí, es importante el acompañamiento y también que los papás muchas veces tienen miedo a decir, oye, tengo que hacer saber que mi hijo tiene autismo ahora, o no lo tengo que hacer saber, o sea, se los oculto. Híjole, esa duda es súper común, creo. Sí, y que muchas veces cuando
cuando son de un alto funcionamiento, suelen ser muy independientes, autónomos, a veces yo les digo, tranquilo, o sea, hasta que el medio te lo demande o demás, pues a lo mejor aclara, pero no vuelvas como justificante de todo el diagnóstico de tu hijo, porque sí, a veces este mismo agotamiento que como papás tienen, de repente te lleva a justificar, oye, ¿sabes qué? Pues vas a la tienda y tu niño agarra todo, tira todo y dices, ay, perdón, es que tiene autismo, ¿eh? Y tú, ok, va y grita o te dice, quienes son verbales suelen ser muy sumamente honestos y te dicen, ¿sabes qué? O sea, te ves terrible con ese pelo, o sea, se te ve muy mal, te ves fea o te ves muy gorda, o ¿qué tienes? Tienes unas ojeras muy feas, ¿no? Entonces, de repente es, ay, perdónalo, es que tiene autismo. Y entonces tú a veces dices, no necesitaba saber que tiene autismo, y hay como una línea bien delgadita entre decir, ok, sí hay conductas que muchas veces hay que aprender a ayudarles a regular y a controlar, pero tampoco puedes dejar que vaya por la vida y que para ti sea más sencillo justificarlo y decir, ay, es que siempre tira todo, se tira en todos lados, grita y llora, y entonces pues tiene autismo y me conformo. Yo creo que esa energía que estás usando en justificarle al mundo lo que evidentemente estás viendo que es distinto, la puedes ahorrar para la chamba que tienes, como dices, en después explicarle por qué eso no estuvo bien y que no funciona con 3 veces que lo digas. Tienes que decirlo chorro mil. Exacto, y que la cantidad exacta es chorro mil. Y que mucho influye el anticipar, ¿no? Por ejemplo, ya de plano tú sabes eso de anticipar me encanta, explícales. Ok, anticipar. A ver, vamos a poner el mismo ejemplo. Vas a la tienda, hacen un cagazón, digo yo, que tiran todo o empiezan a abrir cosas o así. Entonces, ¿cómo anticiparías ese evento? Bien, cuando quizá me voy a lo más simple y sencillo, es que antes de que tú vas a la tienda, tú le explicas a él y le dices, vamos a ir a la tienda y vamos a comprar tortillas y un refresco. Es lo único que vamos a comprar. Entonces, solamente puedes observar lo que hay. Si te gusta algo, me puedes decir. O si te gusta algo mucho y de plano, entonces te voy a dar chance de que compres una cosa. Entonces, la tomas con cuidado, me dices, ¿no? Pero queda prohibido, o sea, agarrar todo, tirarlo, aventar y demás. Entonces, le anticipas de esta forma qué es lo que va a hacer. O inclusive, si ya en otras ocasiones has usado la anticipación y no te está dando mucho resultado, pues entonces la anticipas, sabes que hoy vamos a la tienda, pero hoy no te bajas del coche, hoy me vas a esperar, ¿no? O puedes usar técnicas como, vamos a contar hasta 10 y entonces, ahora sí, ya puedes elegir algo que a ti te guste, pero sobre todo anticiparles que él sepa lo que va a suceder y cómo actuar en el espacio. Cuando te decía que me voy a lo más sencillo es hablarlo, ¿no? Pero sin duda alguna, a veces hasta para un adulto cuando te lo están hablando, explicando alguna situación, pues se vuelve tedioso y no alcanzas como imaginar. Esta parte de imaginar, suponer situaciones, quizá para nosotros es bien natural, ahorita estamos poniendo lo de la tienda. Y yo tengo en mi cabeza una imagen de la tienda. Sí, ya me imaginé las papitas y todo. Exacto. Los refrigerados de este lado y todo. Y para ellos no. Ajá. Entonces, sí. ¿Qué usamos? Podemos usar desde imágenes reales, por ejemplo, tal cual, a veces pides permiso al de la tienda, me dejas tomarte una foto, tomas foto de afuera de la tienda y demás, y le empiezas a explicar como si le estuvieses contando un cuento. Vamos a ir a la tienda y entonces solamente podemos estar en esta área y va a estar don Juanito y hay que darle las gracias cuando nos vamos o saludarlo cuando llegamos, y entonces a ellos es más sencillo porque entonces visualmente ya le armaste. Es un mapa, yo le llamaría así, de interacción social. Así es. ¿No? Porque le estás haciendo como el hecho de que no tengan que imaginarse cómo va a ser tanto. Siempre va a haber algo que está fuera de control y eso, bueno, ya se trabajará distinto y lo podemos platicarlo en otro podcast. Pero creo que ir avanzando con esto de la anticipación en general da muy buenos resultados. Y así panoramas hay muchos. Ejemplo, la visita con los abuelos, ¿no?
vamos a ir con los abuelos, vamos a comer, bla, bla, bla. O sea, describir lo más que puedes la actividad, anticipar. Cuando sepas los detonantes, creo yo le abonaría como sumar que pueden existir. Así de probablemente tu primo te pelee el celular, pero vas a ser respetuoso. Y si te molestas, vas a venir a decirme primero a mí. Entonces, muy probablemente no funcione, pero también muy probablemente sí funcione. Y entonces, por lo menos ya va a estar antes de listo. hacer una crisis con el otro, va a ir contigo. Y la verdad es que mamá y papá somos el punching bag, ¿no? Aguantamos el carambazo mejor que nadie porque son nuestros hijos y los amamos. Y la demás gente es muy difícil y, como decimos, no estamos con la energía para estarnos justificando a cada paso que damos. Simplemente es trabajar en técnicas para que cada vez les salga un poquito mejor, ¿no? Exacto, y que ahí en esto de anticipar, sin duda alguna algo que entra mucho en juego es conocer a tu hijo, saber cómo va a reaccionar, también qué tanto le funciona las anticipaciones, cómo te ha funcionado antes, porque cuando tienes, por ejemplo, a alguien con autismo y que de por sí muchas veces son generalmente muy literales, entonces si tú le dices, ¿sabes qué? O sea, vamos a casa de los abuelos, vamos a comer ahí y después de comer nos regresamos. Y entonces hay quienes lo hacen perfecto, terminan de comer y dicen, Vámonos. Adiós, nos vamos. Y tú, no, espérate, o sea, pues viene la sobremesa, estamos platicando. No, tú dijiste que terminando de comer nos vamos. Y entonces es ahí cuando ya dices, ok, ya tengo, más que verlo como algo negativo, yo siempre les digo, velo como una herramienta más. Ahora ya sabes que tienes que ser un poquito quizá más claro la siguiente vez que anticipes. O dar la hora, ¿no? O darle una hora, y que también en eso pues hay que cuidar. Y que algo que también a las personas con autismo, y que bueno, para todos nos funciona, y que a nosotros lo hacemos en automático y comprendemos cuando una situación pues se antepuso a otra. Ay, es que iba a tomar el camión de la ruta amarilla y no pasó, chispas, y entonces ahora ¿qué hago? Y rápido nos adaptamos o buscamos una solución. Y con ellos hay que enseñarles. Entonces le decimos, ¿sabes qué? Nos vamos a regresar a las 5 después de que hayamos hecho esto, pero ¿qué pasa si a las 5 por algo no podemos venirnos? ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor aún no llega papá por nosotros, a lo mejor el abuelo que crees está platicándonos algo que está bien emocionado, o tuvimos que ir a comprar algunas cosas para el abuelo, no nos vamos a poder regresar a las 5. ¿Qué cosas puedes hacer? Ok, entonces puedes ver un ratito más la tele, puedes jugar tu videojuego, puedes leer, puedes pintar, y que entonces ya le das alternativas para cuando viene la respuesta de, híjole, llegaron las 5 y aún no nos podemos ir, ¿sale? Y entonces ya no se sienten tan perdidos en decir, ¿ahora qué hago? O sea, tú me dijiste que a las 5, porque ya tienen planeado como actividades extra, entonces eso les beneficia bastante. Obviamente estamos hablando de alguien quizá un poquito más funcional, o cuando ya has trabajado bastante, ¿no? Alguien que no es verbal, pues hay muchísimos elementos, y que creo este es otro duelo, Pau, dentro del mismo diagnóstico de autismo, porque cuando te dicen que tu hijo tiene autismo y empiezas con todo este trabajo y dices, oye, ¿sabes qué? Está bien, mi hijo tiene 3 años y no habla mucho, o dice muy pocas palabras, o definitivamente no dice nada, ¿no? Entonces, de repente, pues sí, empiezas obviamente a trabajar la estimulación de sonidos, del lenguaje, pero hay quienes no lo logran. Entonces, me ha tocado ver, de verdad, muchos papás que cuando ya tienen bien aceptado, dicen, está bien, mi hijo tiene autismo y le vamos a echar todo lo que sea posible y demás, pero cuando hablas de la parte de su lenguaje, o sea, viene como ese dolor de decir, es que algo que me encantaría es escucharle la voz, o sea, ¿qué más daría si quieres tú? Que es más, que me mente me recuerda a mi mamá y demás, o que me diga una grosería, o que me diga, ya cállate, me tienes harto, dice, pero me muero por escucharlo. Y entonces, ahí viene a veces otra batalla bien grande, cuando quizá me atrevo a decir nuevamente, se desgastan por buscar, por tratar de encontrar algo que los haga hablar o escucharles. Entonces, a veces creen que cuando no hay lenguaje va a ser imposible comunicarse con ellos.
y yo siempre les digo que no es así. O sea, hay comunicación por imágenes, hay quienes no te hablan, pero te escriben, ya sea en los teléfonos, en una tableta, o aprenden a escribir en lápiz, y entonces lo hacen fantástico. Hay que estar bien atentos. Bueno, hoy en día con los emojis y los stickers quiero pensar que ayude también. Tengo un amigo que odia eso porque dice que precisamente tronamos toda nuestra comunicación, dice, porque ahora que se sabe un emoji, y a mí me da mucha risa porque le digo, bueno, es que está bien padre, al menos yo me caracterizo, creo yo, que soy como muy expresiva, que hago muchos gestos, y le digo, es que yo para mí fueron fantásticos, le digo, porque yo siento que sí me identifique, me dice, sí pues, pero pues ahora ya a veces ni dicen nada. Sí, ni mueven la cara, jajaja, y en el mensaje sí está jajajaja y 1000 emojis, y está viendo a la persona y ni se mueve una pestaña ni nada, ¿no? Exactamente. Sí, probablemente por ese lado no, pero para estos casos creo que sí te es una herramienta. Son reacciones finalmente, y que van a beneficiar bastante. Entonces, cuando hay todo este camino, Pau, a veces sí, por atender algunas áreas descuidas otras, pasas desapercibido, algunas actitudes, algunas acciones, y me voy a animar a contarte, por ejemplo, de alguien que conocí, que su hijo sabía leer y mamá no tenía ni idea. Era un chico de 20 y tantos años, y era muy, muy reservado, hablaba muy poco, pero él sabía leer. Y entonces, pues, nuestra sorpresa fue gigante, ¿no? Decir, caramba, o sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? O sea, si estamos a lo mejor trabajando en que tú sepas ponerte zapatos, y a que te los amarres y demás, y me sales con que sabes leer. Uh-huh. Y igual, mamá estaba sorprendidísima y dice, no sé, yo nunca le enseñé, yo nunca hice por enseñarle nada. Y que entonces es ahí cuando muchas veces te sorprende esta parte del autismo, que dentro de todo este espectro, sí, hay muchas cosas que tú dices, ay Dios mío, o sea, ¿cómo sabe tantas cosas? Y yo nunca se las enseño, y que esta parte de sus sentidos es cuando están bien alertas. Esto es totalmente cierto, como y es selectivo, ¿no? Es muy selectivo. Sí, muchas veces sí, en esos intereses restringidos, a veces te pueden hablar de las aves y saben muchísimas cosas de aves, pero cuando les preguntas a lo mejor por su película favorita o por películas, sus temas son muy, muy restringidos, o los cambian a aves, ¿no? Ajá. Es que en la película tal salen las aves así y así, y por eso es mi favorita. Y tú, ok, ¿y te gusta Iron Man? Es que Iron Man diseñó lo de su traje en torno a y caen otra vez a lo de las aves, ¿no? Entonces tú dices, ok. Sin embargo, cuando a veces estos gustos, estos intereses les encantan y son tan restringidos, yo siempre les digo, vamos a tomarlo como una herramienta. Finalmente es como nuestro gancho a jalarlos, a motivarlos, que como cualquier otra persona, si a ti te encanta hacer un deporte en específico y quieres bajar de peso, pues a lo mejor te dicen, pues empieza por ahí, tú lo disfrutas, o sea, ¿qué necesidad tienes de irte a correr kilómetros si te amas nadar? Entonces dices, pues vamos jalando desde ahí muchas de estas cosas. Entonces, sí, hace ratito mencionabas esta parte de, bueno, hay un diagnóstico y qué sigue, por dónde buscar y demás, y que entonces sí es importante identificar los espacios, como decía, centros de apoyo, de terapias, especialistas o demás, porque pues son tu primer pasito a que te empieces a acercar y a que te brinden una orientación. Lo más importante es que desde casa pues sí empieces a hacer un poquito algunos cambios, que como decías tú, vienen a veces con el paquete, o sea, ni te dan chance de decir si quiero, sino tienes que hacerlos forzosamente, y que entonces en esta parte dentro de los cambios, pues algo que sin duda creo yo daría a veces como un poquito de prioridad es a identificar nuevamente en esta parte de su desarrollo en dónde está y qué es lo que esperaríamos que ya empiece a hacer. Si tu niño tiene autismo e inclusive va más adelante, nuevamente, o sea, a veces dicen, no hombre, es que, no, mi niño ya se sabe todas las vocales, los colores, las letras, sabe 1000 animales y demás.
Pero cuando le dices, oye, muy bien, fantástico, estupendo, ¿y qué tal le va a la hora del baño? O sea, ya lo dejas él solito, que se talle o así, observando tú. Uy, no, hombre. Oye, ¿y para vestirse? No, pues yo lo tengo que desvestir. Y entonces es como identificar esos como foquitos rojos o amarillos que están para decir, por aquí tenemos que trabajar. Sí. O en la socialización, ¿no? También. Exacto. Que hay pasos muy gigantes que dar. Siempre. Así es. Y que en socializar, quizá me gustaría que quienes nos escuchan no se queden con la idea de que a veces es nada más hablar con la gente. Uh-huh. Socializamos con el simple hecho de que cuando ves que una persona vas por la calle y viene de frente y vas a chocar contigo, pues entonces tú te mueves quizá un poquito porque identificas que si no lo haces, de plano choca, ¿no? Que estés como que atento, esta parte a lo mejor de que ves que alguien está llorando y bueno, si lo conoces y es de tu casa, pues a lo mejor te acercas un poquito a consolar. Habemos quienes somos muy torpes para consolar y a veces nada más te quedas a un lado. O preguntar todo bien. Ajá, o darle tu mano, no sé, algo. Y que a veces para las personas con autismo pasa desapercibido y esto tiene que ver con socializar, porque son conductas tal cual sociables que aprendemos de lo que vemos y mucho imitamos. Entonces, cuando ellos no hacen mucho contacto visual, no hay mucho interés en ti, entonces imagina que se están perdiendo de todo esto, que cuando tú destapas una coca, el niño te está viendo cómo lo haces y la siguiente vez que él ve una botella va a intentar imitarte, pero si tu niño con autismo nunca ve cómo haces las cosas, no le puedes pedir que lo haga. Entonces súmalo siempre a hacer las actividades, súmalo a que siempre por ahí esté atento a lo que haces y también tú súmate a sus intereses, que no lo veas como algo enfadoso y ay no, pues déjalo, allá está haciendo o construyendo bloques y ay déjalo, porque finalmente es también él va a aprender a interesarse por los de los demás cuando tú te intereses en él y va a ir aprendiendo a cómo se hace, tú le haces algo mejor un juego, le dices, le platicas de algo y la siguiente vez él va a tratar un poquito quizá de hacerlo o en esta parte de la anticipación, pues ya le vas a poder decir, ¿te acuerdas cuando hicimos esto y esto y esto? Ah, pues así hoy que vayamos a visitar a los abuelos, el abuelo está enfermo, entonces pues podemos preguntarle cómo te sientes. Porque, ¿qué crees? Tiene, la verdad, pues está bien ojeroso, está más flaquito y tuvo de a rato a la noche, entonces se siente muy cansado. Entonces, pues en lugar de que llegue y le diga, abuelo, te ves fatal, te ves horrible, o sea, te estás muriendo. Tú dices, bueno, mejor te doy una serie de opciones de qué cosas le puedes preguntar o decir. Sí. Exacto. Es una educación tal cual, te digo. A mí se me figura así un mapa de interacción social, o sea, no se les va a dar naturalito, tienes que ponerle mucho empeño. Y porque aparte ese empeño no se trata por complacer al resto, se trata también que esas pequeñas acciones que haces algún día le van a evitar problemas más grandes cuando tú no estés. Porque en el momento que tú eres su cuidador y que estás trabajando para lograrlo y que estás supervisando la interacción y que puede ser, como les digo, un punching bag si les da una crisis o una barrera si alguien los quiere hacer bullying, etcétera, etcétera, un buen día van a ser adultos o van a ser adolescentes y todas estas habilidades que logres sembrar y si se florezcan van a servir. Las que no, ok, no pasa nada, tú lo intentaste, ¿no? Pero sí creo que es como repetir hasta que un buen día empiece a funcionar, ¿no? Y hablando, bueno, te preguntaba, ¿qué diferencia hay entre decir bajo rendimiento o alto rendimiento? Que esto tiene que ver con las cosas que logran o, por ejemplo, para el diagnóstico hay como 3 áreas importantes que se evalúan siempre, que es la parte de su lenguaje, desarrollo de habilidades sociales e intereses restringidos o repetitivos. En palabras comunes es si habla, no habla, cómo es su habla. En esta parte de las interacciones, pues cómo comparte, convive con los demás. Y en los intereses restringidos, sí se enfoca a veces en lo que decíamos hace un momentito, hace rato, de si siempre tiene que estar todo bien alineado, todo de un color, todo de un tema. Entonces, ¿qué pasa
con esta parte de lo que me decías de alto, bajo o medio rendimiento, que entonces evalúas, por ejemplo, si tiene un alto lenguaje, si entonces sus interacciones, bueno, siempre van a ser un poquito diferentes, extrañas o raras, y sus intereses, sí tiene intereses, pero ¿qué crees? O sea, si él alineó algo y tú le mueves uno de sus juguetes, a lo mejor se enoja un poco, pero no trasciende. Entonces, hablamos de que hay un alto rendimiento. Cuando aquello se vuelve una crisis, cuando se convierte en algo sumamente restrictivo, tanto para él, inclusive para la familia, entonces hablamos de un bajo funcionamiento. De un medio funcionamiento, pues es cuando a veces logran como equilibrar, o un área está un poquito más baja que otra, pero tiene que ver en torno a esto. ¿Qué tanto esto modifica no solamente su vida, sino también su entorno? ¿O qué tantas modificaciones tú haces en el entorno familiar? Y que entonces, ahí cuando hablamos de red de apoyo, quizá agregando un poquito a lo anterior, decías tú, ¿no? Como papás, tienes que tener siempre presente que puede que el día de mañana tú no estés. Entonces, ¿qué haría cuando tú no estés ahí? Y que ahí entra en juego otra red de apoyo bien padre, que es la familia o los hermanos. Claro. Que no los vas a volver sus cuidadores, pero que sepan cómo reaccionar. Porque si está en la escuela y entonces pues su hermano va a la misma escuela, quizás si hay una crisis, entonces su hermano va a saber cómo reaccionar, cómo a lo mejor relajarlo, o por qué no, mantener su distancia y decir, sí, hasta aquí, ¿no? Y decir en qué ocasiones ni se acerquen, ¿no? O sea, espérense. Exacto, y que hay algo que a lo mejor me gustaría agregar y que es muy padre, que los planes de trabajo siempre hay que hacerlos, desde mi perspectiva, centrados en la familia. ¿Por qué? Porque a lo mejor como profesionistas sí alcanzamos a ver que, no sé, tu hijo tiene 7 años y aún usa pañal, y uno diría, híjole, pues quítale el pañal y hay que trabajar en eso, pero si tú como mamá y papá dices, a mí ahorita eso no me angustia, o sea, me angustia que él se está agrediendo bastante, y tú estás duro y dale en, no, ya, es que quítale el pañal, entonces, una, vas a cansar a la familia, dos, van a dejar de creer en ti, y ni lo van a trabajar como es, porque su angustia está en otro lado. Entonces, que también como papás ustedes manifiesten siempre bien claro lo que... ¿Cuál es tu prioridad? Mi prioridad es esta y necesito que logre esto. Tienes toda la razón. Cuando estás teniendo resultados, por ejemplo, resultado de una mala interacción social puede ser la depresión, ¿no? ¿Qué carajos te importa el pañal? Te importa que no trascienda más ese impacto psicológico, ¿no? Entonces, sí tienes toda la razón en eso. Y creo que lo que decías antes, de que decías, aviso a la gente, tiene, no tiene, eso creo que yo lo veo como las capitas de la paleta esta de colores, ¿no? Tú estás en el centro con tus hijos, si tienes pareja, con tu pareja, que es la familia nuclear. Ese es el centro. El centro creo que sí tiene que estar, como dices tú, orientado, conocido del tema, conocido de lo que pasa y lo que no pasa y enterado. Pero de ahí las capitas van para afuera, ¿no? Entre más externa, creo que ni se avisa, ni se justifica, ni se nada de nada. Pero las capitas que están más cercanas, que son los abuelos, por ejemplo, los tíos, de los que más se convive, creo que sí ayuda muchísimo el que sepan, sobre todo de lo que vayas detectando en la interacción social, ¿no? Si tú ves que en la reunión, volvemos a las típicas visitas de fin de semana, que está viendo pleito cada fin de semana porque le dicen que le van a dar algo y no se lo dan, y no se lo dicen en mala onda, sino porque pues habrá para alguien que sea normal que le diga, cómete las verduras y te voy a traer un pastel. Habrán familias que ofrezcan así y no traigan nunca nada, y a los niños les da idéntico. Pero una persona con estas características, si tú le dijiste que vas a traer un pastel, te la va a hacer de jamón hasta que le traigas el pastel. O de plano va a entrar en crisis. Porque no se vale que van 3 veces, que le diga, porque a veces no se los olvida. Exactamente, no lo van a olvidar. No lo van a olvidar, entonces van 3 veces que vienes y dices que le vas a dar un pastel, si se comen las verduras y ya se las comió y no las trae el pastel, y entonces le va a empezar a subir al nivel,
porque las va a ir contando y se va a ir enojando, y es una realidad. Neta le dijo que le iba a llevar un pastel, ¿no? Entonces, si tú educas un poquito, destinas un poquito a decirle a tu familia, no desde la justificación, pero sí decirle, mira, él percibe así la realidad, y la realidad es que tú le prometiste un pastel. La siguiente vez, o no le digas nada de las verduras, o si le prometes el pastel, le traes un pastel, o prométele una naranja y ten la naranja. Exactamente. ¿No? O sea, y nos ahorramos una fricción de la interacción social. Y así poco a poquito vamos viendo las más comunes y las vas suavizando, ¿no? Siempre va a haber nuevas, bueno, ya las vas trabajando y vas avanzando las capas, ¿no? A lo mejor ya la siguiente capa son tus mejores amigos, con los que más convives, con los que más paseas, cuando no era pandemia. Y entonces igual les vas diciendo, ¿sabes qué? Es que este niño no tiene filtro en tal cosa. Entonces ayuda. Entonces, dar situaciones, así como le escribes a tu hijo también. Creo que sí puedes ir sembrando esa semillita. Y también ya lo habíamos tocado en el podcast anterior, que las familias que tienen esta sensibilidad o esta empatía, va a ser mucho más llevadero este tipo de interacciones, porque te van a entender perfecto de qué estás hablando. A veces unos van a coincidir de los tuyos con los suyos y entonces ya las trabajan en conjunto. No significa que si traes 10 chamacos a 2 le vas a hacer la onda distinta, pero sí vas a tener, como te digo, en tu cabeza que vas a procurar que no se dé o se rompa dentro de la interacción, ¿no? Son cosas creo que bien simples, pero si tú las detectas que están detone y detone a tu hijo, trabájalas al revés. O sea, sí dile a tu hijo que no todo el mundo le va a cumplir y que hay gente que lo dice como si fuera decir muchas gracias, ¿no? Uh-huh. Que es decir por decir, porque en realidad tampoco pasa mucho, es algo social. Exacto. Pero creo que sí puedes educar un poquito esas capitas, como les digo. Las 3 primeras capitas creo que logran cambios muy positivos para que no estés con esa sensación de que llegas asqueado de la interacción, tú también, ¿no? Exacto. Porque aparte siempre habrá un familiar que te juzgue y que diga que no hace lo suficiente y que le faltan unas nalgadas y que mano dura y que llévalo con otro doctor porque no vemos resultados, sigue igual y bla, 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 bla. Que toda esa es basurita, que ve y deposítela al bote de basura cuando llegues, y si no se terminó de tirar, para eso está justamente creo los procesos terapéuticos, para que vayas con tu psicólogo y la tires y te convenzas de que lo que estás haciendo es lo que te toca hacer. No sabemos si es lo mejor, si es lo peor, pero es lo que te toca y es con lo que estás pudiendo, ¿no? Exactamente, y que ahorita que decías esto, Pau, no se me venía otra cosa más a la cabeza más que así como estamos hablando de que a tu hijo le anticipas, finalmente con estas personas cercanas a ti o estas capitas, es anticiparles también, ¿sabes Uh-huh. qué? O sea, tú ya viste lo que sucedió la vez pasada y entonces funciona así, 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 y ahora más bien yo te voy a pedir que tú hagas esto, esto y esto y esto, o que cuides esto, y que entonces es también anticiparle a los que están a tu alrededor, ¿sabes qué? O sea, mira, así como le cumples algo o no se lo cumples, pero también, ¿qué crees? Cuando yo te voy a decir cuando él está en una crisis y cuando es un berrinche. Entonces, cuando él esté en una crisis, les prometo que en ese mismo momento a lo mejor yo les voy a decir, ¿saben qué? Alto, o sea, es una crisis. Y si necesita ayuda. O, ¿sabes qué? Es un berrinche y lo siento mucho. O sea, sigo siendo firme con él y marcándole reglas. Y que así los demás tienen de dónde hacerlo, ¿no? Y que si te fijas, a lo mejor ahorita quienes nos estén escuchando dirán, ay, oye, mi niño no tiene autismo. Y la verdad, cada que vamos a casa de los abuelos, los tíos, a la playa, pues yo estoy encima de él y te vas a sentar y no voy a sonar a corre, que no sé qué. Y es y que hay pleitos de todos modos. Y es pleito, o sea, y finalmente, algo que siempre yo a todos los papás, yo siempre les digo, ¿sabes qué? O sea, ten cuidado con lo que dices, porque lo que le dices se lo cumples. Y hay papás que a veces son bien impulsivos y le dicen, si tiras eso, no te voy a dar tal cosa, ¿no? Y a los 5 minutos ya tiene esa tal cosa que le dijiste que no se le ibas a dar. Y sí lo tiró. Ajá, entonces,
O hay quienes son más drásticos y no sé si a ti alguna vez te pasó, pero a mí al menos cuando estaba más chiquita a veces no quería hacer algo y me decía, te va a llevar el viejito de la esquina, o el señor que recoge la basura, le voy a decir que te lleve y no sé qué. Y pues uno todo temeroso terminabas haciendo las cosas y eso, o no lo hacías y estabas rogando porque el señor de la basura no te echara el ojo y al final nunca te lleva, ¿no? Y de ahí yo siempre les digo, aguas, le digo, porque tu niño es bien inteligente. Sí, claro. Y a la siguiente dicen, ni me va a llevar, es más, mi mamá ni le habla al de la basura, ¿qué le va a andar diciendo? Y de ahí te toman medida. Entonces, que sean bien cuidadosos con esa parte. Te digo, y finalmente en todos los momentos usamos esto de la anticipación. No somos tan conscientes y que a veces eso es lo que yo les digo a muchas familias o papás de niños con autismo. Le digo, únicamente es que ahora vamos a intensificar y a intencionar más todas las acciones que tú hagas. Finalmente es eso, le digo, ¿tú le pones reglas? Sí. Ahora sabes qué, vamos a hacer más claras y concretas las reglas. ¿Hay consecuencias en casa? Sí. Bien, van a ser consecuencias que sean funcionales, adecuadas a él y Digo, es lo que ya haces, entonces... Sí, tampoco tienen que ser consecuencias que hasta tú digas, diablos, ¿por qué dije eso? Sí, porque luego se quiebran la cabeza. Bueno, a mí dices, me choca no. castigar porque a veces los castigos son cosas que son parte de mi interacción con mis hijos. Entonces, cuando tienes una interacción valiosa o de calidad y que de pronto se ve fragmentada por eso, ¡ay! Me enojo doble porque digo, ¡ay! Están además castigados y para mí esto era como el tiempo también que yo quería disfrutar con ustedes. Exacto. Pero es parte del castigo que ya pronuncié. O cuando le dices que su castigo va a ser que va a ordenarle la cena porque sacó algo y tú dices... ¿Por qué le dije eso? ¿Por qué o sea, me eso? Sí. Hay que ubicar bien y porque a lo mejor las dos hicimos el no. Porque si tú le dijiste eso, se lo vas a cumplir. Pero además, si tú sabes que aún tu hijo está en ese proceso de orden, de estructura y demás, obviamente no lo va a lograr. Entonces, ¿qué crees? No. Te va a tocar estar ahí. Y va a ser frustrante además para ellos porque no lo logran. Que eso es creo que otro super tip. Fíjate en las batallas que peleas, como dijimos hace ratito, cuáles son más importantes, pero también checa, o sea, no sé cómo explicarlo, pero a veces nos ponemos, nunca lo vamos a hacer perfectos, papás, aviso, anótenle, pónganle rojitas, nunca lo vamos a hacer perfectos. Entonces, una vez que estamos conscientes de eso, nos perdonamos y hacemos lo que podemos, pero bueno, a veces elegimos cosas, la meta del mes, ¿no? Es que este mes vamos a trabajar en una estrategia para que logre tal cosa. Y resulta que esa cosa a tu hijo le está mega frustrando. O sea, lo que tú ves que es simple resulta que es menos simple y entonces empiezas a notar su frustración porque no lo logra, su irritabilidad. Normalmente hay mucha irritabilidad cuando no estás logrando algo que ya estás trabajando. Entonces, no pasa nada, papá. O sea, si no está funcionando en ese momento, probablemente a lo mejor no esté tan listo. Y no es que seas conformista, pero entonces agárrate otra vez. O sea, dale prioridad a otra. Siempre hay algo que hacer. Entonces, agarra otra y después te regresas otra vez a esa, ¿no? Ese sería yo un consejo que daría porque siempre hay mucho que trabajar. Entonces, creo que esas cosas sí las podemos ir como moviendo un poquito. No es por confort y flojera. De verdad no, o sea, es por hacernos llevadero esto. Y que hay que hacer como una balanza entre la perseverancia y ubicar cuando esa perseverancia ya cayó en alguien obstinado, en alguien terco que dices, no, tiene que hacerlo porque yo digo. Y que es ahí cuando se vuelve cansado y tedioso para todos, si sabes que es que aún no está listo. O sea, en definitiva, mira, ok, ya llevamos un tiempo, porque aquí a lo mejor sí hay que aclarar algo, que cuando trabajamos con autismo o cuando hay autismo, sí, hay que hacerlo muchas veces y que algo que lo va a distinguir a lo mejor de tu otro hijo o del compañerito que sabes que no tiene autismo, tú dices, bueno, sabes que, o sea, la verdad es que es un berrinche tremendo y no quiere hacerlo, o sea, ya, o sea, no está listo, pero acá en el autismo muchas veces pues es esta parte de que rompes una rutina para el niño. Entonces romper una rutina es difícil y ayudarle a que haga una nueva, mostrarle cómo,
por todos los factores que ya hemos dicho, desde esta parte que no te mira, que no le interesa, que no le gusta y demás, lo va a volver el doble de difícil. Entonces sí hay que tener paciencia y que entonces hay pequeños cambios que a veces como papás no se dan siempre esa oportunidad de ver, porque están más enfocados, como dices, como en la meta final, en el logro grande, y que dices, tranquilo, o sea, mira, es que estamos aprendiendo a que se ponga zapatos, y no se los pone, y tú dices, oye, pero ¿te diste cuenta que antes literalmente se sentaba en el piso tu hijo y te estiraba el pie para que tú se lo pusieras, y ahora se sienta y ya mueve el pie y medio mete la puntita? Ah, sí es cierto. Pero lo sigue estirando para que yo se lo ponga. Le dije, pero ¿te diste cuenta que ya te estira el pie con el zapato colgando? Le digo, eso es un avance. Le digo, entonces quieres decir que él ya sabe lo que queremos. Se está haciendo el rogar, le está dando vueltas. Le dije, porque es más fácil que tú se lo hagas. Claro. Entonces común. sí, hay que ubicar como muy, muy bien esta situación, cuando definitivamente aún no está listo, y que eso mucho les va a ayudar a sus terapeutas en decirte, ¿sabes qué? Es que yo ya quiero que él definitivamente se bañe solo, ok, pero entonces tu terapeuta te va a ayudar también a identificar qué otras habilidades previas necesita tener bien, como desarrolladas o con más aptitud, y que entonces te dirá, ok, entonces sí está listo, ¿sabes qué? No a uno, porque ¿qué crees? O sea, cuando le dices que hay que tallarse su cuerpo, entonces él no lo hace. O entonces se mete a la regadera y nada más se queda bajo el chorro del agua. Sí, quedan todos encochambrados. O tira siempre todo. O sea, sea lo que sea, y va a comer algo, papas fritas con katsu, y hace un tiradero, ¿no? Porque además le estimula visualmente, le encanta ver cuando sale el chorrito por ese agujerito. Y más que porque le gusta la cápsula, él le aprieta. Le digo, entonces va a pasar lo mismo con el shampoo. Entonces, mientras no regulemos eso, no le podemos dejar el shampoo solo. Tú se lo sigues administrando. Entonces, es como si desmenuzaras como una acción. Normalmente nosotros no estamos acostumbrados a que nos sentemos un minutito y nos pongamos a pensar, a ver, ahorita que yo comí, ¿qué fue todo lo que yo tuve que hacer? Y para lograr hacer eso, ¿qué tuve que aprender antes? Y que entonces, eso es lo que hacemos en el trabajo con autismo, es ir como haciendo pedacitos cada una de las cosas y empezar una por una a construirlas, y que entonces a veces es que es súper fácil eso, o sea, a veces ni tienes que pensarle tanto, y les digo, pues es que acá a veces no es de pensar tampoco, es de que comprenda por qué lo hace. Como decías ahorita, el ejemplo del muchas gracias, lo hacemos así, involuntario, a veces me da mucha risa, ¿no? Cuando llega alguien y te pide dinero y le dices, no, ahorita no, gracias. Y dices, ¡ay, por qué le dije gracias! O sea, si él es el que me está pidiendo dinero, o sea, y que lo repetimos y no nos damos cuenta. Entonces, claro, la verdad es que también, Pau, a lo mejor, ahorita hemos hablado como de muchas circunstancias, que esta parte del duelo, lo difícil que es aceptar el trabajo y la cuestión inclusive económica, pero también aprendes a divertirte. ¿Por qué? Porque muchas veces son tan ocurrentes que tú dices, en la vida se me hubiese ocurrido hacer eso con ese material, o sea, nunca pensé. O dentro de sus comentarios a veces poco prudentes, te hacen sacar una sonrisa, te matan de risa, y ya después le enseñas, ¿sabes qué? O sea, sí fue gracioso, pero solamente lo puedes decir fatal aquí conmigo, ¿no? O sea, solo lo puedes decir aquí, allá afuera no lo hagas, por favor. O a veces esta parte de las muestras de cariño les cuesta trabajo, porque sí, muchas veces esta parte del tacto, hay una poca sensibilidad a que los abraces. Hay quienes sí están en el extremo, invaden totalmente tu espacio, te suben a las piernas, siempre quieren que los estés besando y demás. Pero cuando tienes como de repente la respuesta de alguien que sabes que no es muy expresivo, y que estás trabajando en eso, o que desde casa le están fomentando, y llega y un día te dice, hoy te ves muy bonita, y tú, ¡ay, gracias! A lo mejor después te dice, mi mamá me dijo que te dijera eso, y tú dices, ¡no! ¿Por qué? Y te mata de risa, pero dices, ok, ¿no? O cuando son sumamente honestos,
Y que a veces esa honestidad, sí, ¿por qué no? A veces sí incomoda y tú dices, ay. Pero también cuando su honestidad dices, ay, pues déjame fijo pues antes, porque tu blusa está horrible, no te queda. Sí. O sea, y tú dices, pues bueno, ya tenía mis dudas, pero ya que me lo dices, pues lo voy a pensar mejor en volvérmela a poner. Y que es divertido, te diviertes tanto. Y casi, yo creo que me atrevo a decir, así como a veces también hay lágrimas, hay llanto de la familia, también hay muchas risas y que a lo mejor yo me atrevo a decirte que yo muchas veces he llorado, o sea, cuando de repente tengo a un pequeñillo ahí y que no está viendo algún cambio, una evolución, no logro comprender qué está pasando, a veces sí he llorado y he dicho, ¿cómo le hago? O sea, no sé qué más. Y que bueno, todo esto, pues sin duda alguna, tiene que ir de la mano con la familia. O sea, la familia no puede esperar que tú lo lleves a las 10,000 terapias y te lo arreglen como si fuese algo descompuesto, o que en la terapia le enseñaron a que hay que acomodar las cosas, que los materiales se regresan a su lugar y demás, y que tú llegues a casa y digas... Entonces la continuidad. Ya, o sea, él ya aprendió, pero en casa no lo hace y debaten, y entonces dices, oye, y en casa tú le enseñaste qué es lo que quieres que acomode, esto, No, nunca. Es que pues mi espacio es mío y pues mi espacio yo tengo mis reglas. En casa tú tienes que, si te gustaron mis reglas, tienes que ponerlas también en casa, tienes que enseñarle. Y luchar por ellas, porque puedes tenerlas, pero pues bueno, ahí ya viene más como también la interacción papá-hijo, que es distinta, ¿no? A la de la terapeuta. Exacto, entonces, y que la verdad, ¿por qué no? A veces en un espacio terapéutico, sin duda alguna, pues siempre marcamos nuestros límites, ¿no? Pero por ser un lugar distinto, a veces inmediatamente ellos como que pum, hacen ese brinquito o dicen, no hombre, pues con Victoria, pues claro que sí voy a guardar las cosas, porque ya sé que si no las guardo, al final o no me va a dar mi sticker, o no me va a dar mi dulce, o no vamos a jugar el juego que me encanta. Entonces, de loco que no guardo. Y en casa a veces esta parte, hace ratito me gustó mucho lo que decías, que no te gustan los castigos, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre les digo, vamos hablando de consecuencias, uh-huh, y siempre yo les motivo a que sean más bien desde la parte positiva. Yo le digo, en lugar de que le digas, si no haces esto, no va a haber esto, cámbiaselo y dile, cuando tú termines de hacer esto, vamos a jugar. Cuando termines de hacer esto, vamos a ver la tele. Le digo, y además a veces sorpréndelo, o sea, que vengan estas recompensas positivas en que finalmente, si no lo termina, solo no va a haber eso extra, pero no es quitarle algo que ya tiene en sí, porque entonces se vuelve en tu contra. A lo mejor al inicio funciona, pero más adelante va a ser el... De todas formas, o sea, ni lo quería, ni nada y demás, y empiezan a aprender a convivir con esto. Entonces, si te fijas de todo lo que hemos hablado, o sea, yo creo que cuando me hacías la pregunta al inicio de que hablara del espectro, creo que la hemos estado respondiendo juntas a lo largo de todo este ratito, porque hemos dicho de infinidad de cosas que pueden hacer, que no pueden hacer, que van a suceder o que no van a suceder nunca, pero... esta parte de que cada conducta, cada niño es bien diferente, es la parte que hay que comprender y que también no le tengan miedo a los papás, algo que me gustaría que a ellos también les quede como claro o no sé, hacer hincapié. Cuando estás trabajando en una forma terapéutica, cuando quieres enseñarle algo a tu niño, qué fantástico sí sería que el mundo de allá afuera tuviese todo lo necesario para que tú no tuvieses que esforzarte tanto. Pero ya quiero que los papás sepan que es preparar a tu niño para lo de allá afuera y no al revés, no irte a veces en contra del mundo, porque a veces es donde empiezan toda esta parte de privarse de cosas. ¿Sabes que mi niño no tolera esto? Entonces dejo de ir a la fiesta, dejamos de ir al súper juntos, dejo de ir a casa de los abuelos porque los abuelos nunca cooperaron o nunca... Y que además, tengo que hacer un paréntesis, la función de los abuelos, papás... siempre chiquear, mimar y consentir, y que a veces tú le dices, se merece 3 nalgadas, y el abuelito o la abuelita dicen, no me le pegues a mi niño, y tú dices, sí tengo que. Entonces recuerda que ellos ya fueron papás, ahora te toca ser a ti mamá, papá, entonces tranquilo,
a veces tienes que tener en consideración eso, cuál es su papel, cuál es su función, pero que nunca dejes de hacer cosas. Y a veces sí suena un poquito cruel, no sé decirlo, pero aquello que a tu niño a veces más trabajo le cueste, sin duda alguna es en lo que más tienes que trabajar o llevarlo y acompañarlo a que lo haga, que lo enfrente y no al contrario, evitarlo, porque entre más lo evites, hace un ratito tú decías, Pau, en algún momento lo va a tocar vivirlo y qué tal si tú no estás para hacer su colchoncito, para decirle, podemos juntos o yo voy a recibir el trancazo por ti, o sea, no, ¿qué va a suceder y cómo va a reaccionar él? Entonces, ahorita en la actualidad hay muchas campañas de concientización de todo y que a mí me encanta esto. Y sí, hay quienes a lo mejor dicen, bueno, es que no quiero ponerle una etiqueta, no quiero colgarle algún distintivo, pero a veces sí ayuda. Ayuda sobre todo cuando sí te encuentras quizá en un lugar público y tu niño tiene una crisis y que, como tú decías, muchas veces te dicen, ay, es un berrinche y nada más, le hace falta más, que lo regañes y demás, y que no, a veces una crisis de verdad no puedes controlarla, tienes que darle un momento y que alguien en esta sintonía de la concientización, cuando ya ubican y tu niño a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Pues traigo un moñito azul, una pulsera o algo, y entonces lo muestra y dicen, ok. Entonces hay quienes sí se suman a ayudarte a dar un espacio y si sabes qué, veo que mucha gente se está acercando, aunque saben que retírense, o sea, está todo bien, la mamá está controlando, no pasa nada, y que ayuda en este sentido, ¿no? Claro. Pero a mí me ha tocado atender pacientes que ya solo por el hecho de estar ahí están en crisis. Y mi pregunta siempre es, ¿cambia algo que haga distinto? Usualmente está en crisis. Como lo haga, no va a mejorar. Exacto. ¿Puedo empezar? Sí, y empiezo. Pero siempre pregunto si hay algo que yo pueda modificar de mi rutina normal, como para, o si me espero más, pero les doy la oportunidad de que lo hagamos distinto, ¿no? Casi siempre la respuesta va a ser así de, ya está en crisis, mejor terminamos y todo va a pasar, ¿no? Uh-huh. Pero ya no la va a frenar. Pero ya le estás dando el relax de decir, ¿quieres paro? O no empiezo más bien, o necesitas algo distinto de mí. Y el no sentirse juzgado, ¿no? Solamente decir, ok, está en crisis. Ni me voy a agobiar, porque de verdad no me agobio. O sea, para mí trato de imaginarme un bebecito que ves con mucha ternura y con mucha empatía a que está llorando y estás descubriendo por qué, o a lo mejor no hay un por qué. Trato de imaginármelo así, trato de imaginarme un bebesote llorando y con esa empatía tratarlo, pero sin engancharte porque no está negociable el asunto, ¿no? Exacto, y que ahorita que decías esto de si hay algo que tú puedas cambiar o modificar y demás, en la parte de anticipar, a veces sí es necesario inclusive practicar varias veces. Sé que a lo mejor muchas personas aún desconocen, aún no están con la disponibilidad de hacerlo, pero por ejemplo, quizá hablo de mi caso, alguien que me quiere llevar a su pequeño y demás, y le cuesta muchísimo trabajo. En mi espacio donde yo trabajo hay que subir escaleras, ¿no? Y entonces dice, ¿sabes qué? O sea, ve escaleras y es crisis, o sea, le cuesta bastante, y que entonces yo les digo, ¿sabes qué? Pues vamos practicando, vamos haciendo un cáliz, y entonces tráelo algunas veces y nada más va a ser eso, traerlo y hasta que llegue hasta arriba. Si el primer día llegó nada más al tercer escalón, fantástico, bien, hay una recompensa para él, para que él sepa que lo hizo fantástico. Al día siguiente otra vez, o que a veces cuando hay médicos que también lo facilitan, lo permiten, inclusive hacen esto como simulado, es decir, tú vente y vamos a hacer como si ya fuese a hacer su día, y entonces también enseñarles a los pequeños que digan qué cosas les da miedo, qué cosas fue lo que lo alteró, porque tú acabas de decir, a veces sí hay un motivo de la crisis y otras veces como papá no tienes ni idea de qué lo provocó y dices, es que pues no, todo está bien, o sea, la luz, la temperatura, no hubo un ruido fuerte, o sea, no sé qué, y que entonces también es importante enseñarle a tu niño cuando ya pasa la crisis, cómo nos haga saber qué fue aquello que lo detonó, porque pudo haber sido de verdad una nadita y que a veces es
algo que él sintió, por ejemplo, la etiqueta de su playera, algún bordito, algo que uno no ve ni siente, sí. Y que entonces eso fue lo que detonó. Y entonces, hemos venido como recalcando, o sea, todo tiene que ver con identificar muy bien la situación, conocer a tu hijo, ir anticipando situaciones, y que a veces, aún cuando anticipas, lo hemos dicho, pues algo sucede y se rompe, pero sí, a lo mejor, ojalá que si dentro de este podcast nos está escuchando algún doctor, un dentista, un nutriólogo, maestros, no lo sé, que se animen a sumarse a esta práctica de anticipar, de practicar, hacer como que sí, y entonces eso les va a ayudar muchísimo. Sé que implica tiempo, implica un espacio quizá de tus días, de tus pacientes, pero que les va a ayudar muchísimo, y que si puedes sumarte como profesional a apoyar, a darle un servicio a alguien que sabes que le va a costar mucho y que su familia más, porque es cierto, muchas veces sí, naturalmente me atrevo a decir, quizá yo a lo mejor descuido a veces, digo, ya se me pasó la cita del dentista, era a los 6 meses, y la voy postergando y de repente digo, ya se fue el año, y a veces somos descuidados en ese sentido. Cuando hay una mala experiencia, creo yo, con un área de la salud, a veces la quieres postergar mucho. Sí, la postergas, de plano la abandonas, ¿no? Sí. Porque esta vez es tan fea la experiencia que ya ni siquiera te quieres dar la oportunidad de buscar a alguien más. Dices, no, ¿sabes qué? Me fue tan mal. Desde que, o sea, a lo mejor no es fea de así de, me hicieron. Simplemente no la viviste bien. O sea, no estuvo padre como papá tener que contener a tu hijo en crisis durante tanto tiempo en un lugar a veces reducido, o donde los veo como empiezan a entrar en estrés porque están los equipos y si, ¿sabes? Que luego los quieren aventar o así. Entonces sí hay creo que muchas formas como de ir ayudando un poquito. Y sí, ojalá se sumen. Esta parte de las maestras creo que lo vamos a dejar para uno más, hablando tal cual de la parte pedagógica. Todavía tenemos mucho que hablar de esto. Como siempre, nos resuelves 1000 dudas y nos vamos, pero de verdad que es oro puro esta información. Vicky, muchas gracias por aceptar la invitación una vez más. Gracias a ti, Paula, verdad, por invitarme. Ya te diste cuenta, o sea, yo amo hablar de esto y se me puede ir así como que el tiempo, ahorita estoy viendo el tiempo que llevamos y digo, tan rápido pasó, pero es amar lo que haces, ¿no? Y además, así como al inicio me dijiste, es hacerlo muy digerible, muy comprensible, y que quienes nos escuchan, así como nosotras nos carcajeamos ahorita, de repente tuvimos nuestros momentos serios, lo puedan disfrutar. Y gracias de verdad, Pau, porque hablar de esto así, lo haces tan fácil, tan sencillo, que me es fácil decirte, compartirte lo que sé, lo que puedo a lo mejor en este momento. Entonces yo más que agradecida que me hayas invitado nuevamente. No, Vicky, muchas gracias. Creo que la labor va súper bien, va ayudando pues a más personas. Tips, información, etcétera, experiencia, les ayuda a ir mejorando su calidad de vida en todos los temas que tratamos. Tu experiencia es pues totalmente reconocida por mi persona para empezar, y espero que a todos les haya servido mucho. Pueden seguir a Vicky en Instagram como Vipa 1006, y ahí la pueden encontrar. A mí, ya saben, me pueden seguir en Instagram, Facebook como Doctora Paulina Castro. Los invito a seguir escuchando, a compartir este programa. Yo sé que está largo, pero está súper interesante. Lo pueden escuchar muchas veces para que tomen ideas distintas cada vez que lo escuchas, y compartirlo sobre todo con comunidades que sepan que puede servirles, porque recuerden que cuidar de ti es cuidar de ellos. Agradezco muchísimo su atención y un abrazo enorme. Nos vemos.